Hola mis queridos hermanos, nos encontramos nuevamente en un nuevo capítulo, una nueva historia de Madre y Jesús, testificando nuestra fe, este lindo proyecto que ha nacido, de poder compartir con todos ustedes historias reales de lo que Dios ha hecho en la vida de muchos, jóvenes, adultos, casados, separados, como el que vimos hace poquito de Nelson Mendieta. Y hoy, cerquita aquí, cerquita de donde yo vivo, de Valparaíso, yo voy a la ciudad de Quito y me encuentro con un joven que he conocido, que va a ser sin duda uno de los líderes juveniles de la renovación carismática de nuestro país. Me encuentro con Iván. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Pablito. Bien, ¿y tú? Bien, pues gracias a Dios, aquí estamos ansiosos. Menos mal que llegó el día en que puedo tener tu testimonio, porque habíamos insistido harto en Sí, poder pillarnos nos costó. ya con el tema del tiempo. Oye, querido hermano, cuéntele a las personas que te están viendo en este minuto y que te van a ver este video, quién eres, dónde vienes, Bueno, cuántos años tienes, preséntate, hermanito. bueno, chiquillos, yo soy de acá de Quilpué, nacido y criado en Quilpué. Tengo 16 años, estudio en la Escuela Industrial de Valpo, es un liceo técnico, estoy estudiando electricidad, técnico en electricidad, y me gustaría emprender también en ese ramo. Y, bueno, ¿qué más les puedo contar? No, Cuando entré a la renovación, mi vida cambió completamente. O sea, empecé a cambiar, tuve un cambio muy lento, pero yo me iba dando cuenta de esos cambios. Pero mi conversión a la renovación no fue directamente a la renovación. ¿Por qué? Porque desde chico mi familia es alejada a lo que es la iglesia, no participan en misa, no participan en nada, solamente creen. Entonces yo a los 8 meses fui bautizado y nada más. Y mi familia como que se preocupa más de lo que es fiesta que de lo que es la ceremonia. Ya, pero en fin, ¿cómo entré yo a lo que es iglesia? Cuando yo era chico, solamente un familiar mío, que es mi abuela, ella no me hablaba de lo que era rezar y me enseñó el Padre Nuestro. Ella fue un pilar como para aprenderme el Padre Nuestro, el Ave María y todos los rezos comunes. Y cuando estaba en octavo básico, yo no tenía idea que era una iglesia, no sabía nada, era nulo. Y un amigo mío, que estábamos en el mismo curso, me dijo, oye, ¿sabéis que están abiertas las inscripciones para la confirmación? Y le dije, ¿y qué es eso? No entendía nada. Y le dije, ¿y vaya a ir? Y me dijo, sí, voy a ir a cachar cómo es. Y me acuerdo que el primero fue él solo y me convenció de ir, po. Así que me inscribí y al principio, o sea, si ustedes me ven ahora y antes, yo antes era muy tímido, no podía hablar con nadie. De hecho, hablaba solamente con mi amigo y era súper cerrado. No hablaba con nadie, ni siquiera con los monitores. Y la cosa es que los primeros meses de la confirmación no pescaba lo que eran los temas, no prestaba atención, nada, sino que nos reíamos los dos y nos reíamos porque al lado de la confirmación se ponía el coro y el coro metía bulla po, y nos reíamos de eso y no prestábamos atención. Pero al pasar el tiempo en la confirmación, como que algo fue cambiando y me decía, presta más atención. Y empecé a prestar más atención a los temas, ya me empecé a dejar de reír y empecé a aprender un poco. Y durante esos años de confirmación, cuando ya llegó al término de la confirmación, porque hice en los 2 años hice la primera comunión y la confirmación. Y después cuando terminé la confirmación, salimos, tuvimos una ceremonia hermosa y cuando salimos quedé con un vacío tremendo, porque me acostumbré a ir todos los sábados a la catequesis y quedé con un vacío y yo dije, wow, no, nunca había sentido ese vacío tan grande de que algo que, como una rutina, por así decirlo, como que tenía mucho tiempo calado en mí. Y la cosa es que me acuerdo que hablé con una monitora, que es Jessica, le dije, hola Jessy, quiero seguir participando. Y me dijo, ¿por qué no te pones como premonitor? Que en ese momento nos llamaban como los medios pollos, porque estábamos en preparación. Y yo fui el primero. Ah, y al final mi amigo, me acuerdo que una vez tuvimos un Talitacum y ese Talitacum a mí, yo fui porque estaba inscrito a la confirmación, ¿no? Me acuerdo que mi amigo se sentía mal
y yo como era tímido no quería estar solo, po. Y lo convencí de que no se fuera porque se quería ir. Y me acuerdo que ese fue uno de los primeros momentos en donde yo viví una oración intensa. Fue como que me di cuenta de que no era solamente estudiar a Jesús y leer, sino que me di cuenta que era una comunicación, era algo como estoy hablando ahora contigo, Pablo. Y la cosa es que después de eso, como les decía, empecé como premonitor. Y al principio era como, cuando empezó el otro grupo, en vez de ser premonitor, era como otro niño más que iba a hacer la confirmación. Igual andaba perdido, era súper tímido, no hacía nada. Pero al pasar el año, le empecé a agarrar el gusto, me gustó mucho ser monitor. Ya después andaba con un poco más de confianza, un poco menos de timidez. Y le agarré mucho cariño, mucho, mucho cariño. Y cuando llegó el otro año, de la próxima confirmación del próximo grupo, me di cuenta de que ser un confirmando y ser un monitor es completamente distinto. Porque yo cuando fui confirmando viví una experiencia muy linda en donde llevaban oraciones muy armoniosas y cuando me di cuenta de ser monitor, preparar todas las cosas, que los detalles, que recortar imágenes, que hacer esta actividad, planear la actividad de que salga súper bien, es algo muy hermoso, me encantó. Y hasta el día de hoy todavía sigo siendo monitor de confirmación y el año pasado, sí, el año pasado en el retiro de un grupo, me ascendieron, dejé de ser medio pollo y ahora soy monitor. Muy entero. Y ya, ¿y cómo llegué a la renovación? En la confirmación entró, en el segundo año, entró mi sobrina, que también era como que no sabía nada. Y la cosa es que ella tuvo varios problemas con su mamá, con su familia. Y yo a una de las monitoras le pregunté qué podía hacer como para que ella tuviera más oración. Y me dijo, mira, hay un grupo de la renovación carismática en donde se ven todos esos temas que te ayudan a orar y todo eso. Y yo dije, ah, bueno, y me dieron los horarios. Y ahí llegué justo a la comunidad de Espíritu Santo, que recién estaba partiendo, llevaba como 2 semanas. Y la cosa es que empezamos a ir los dos, y me acuerdo que cuando fui a la primera encuentro, fue, es como que volví a revivir el retiro que había vivido en 2 horas. En esas 2 horas de comunidad fue como que la emoción que me había entregado el retiro se volvió a revivir. Sentí esa misma conexión con el Señor que no era solamente estar aburrido orando, sino que era con alabanza, con danza y me empezó a gustar, entonces empecé a ir a la semana y me empezó a gustar mucho más. De hecho, llegué a un punto en donde ir al grupo era como mi inicio de semana. Me acuerdo que esos días, esa vez, el grupo era los días martes, a las 7. Entonces yo decía como que el martes empezaba mi semana y si yo no iba al grupo, como que me iba mal. Entonces me hice ese hábito y estuve varios meses como con ese primer amor a la renovación. Y la verdad es que estuve así como varios meses con ese primer amor, pero yo como que no lo expresaba así como que, oh, sino que era como muy introvertido, como que no demostraba mis sentimientos. Pero ya pasando el tiempo, tuvimos el primer aniversario del grupo y me acuerdo que empezamos a coordinar y los servidores que la Virginia, la mamá de la Nicole y la Nicole, dijeron ya, a los más antiguos los vamos a dejar como servidores para que ayuden y todo. Y yo como que, y yo era el primer joven del grupo. ¿Y qué pasó? La Nicole me acuerdo que me dijo que diera un tema y fue mi primer tema, estaba muy nervioso, estudié como una semana así de cabeza el tema y me acuerdo que justo el día que di el tema, no me acuerdo si era por tema de clima o algo, que fueron súper pocos. Y me acuerdo que también tenía una amiga que empezó a ir y hice un altar súper lindo, porque me acuerdo que justo esa vez los servidores no pudieron ir, entonces el grupo quedó como a cargo completamente de mí. Y me sentía súper nervioso, más encima no teníamos el guitarrista, tuvimos que poner canciones, pero esos retos, como así decirlo, de no tener música con guitarra, fue como una prueba, porque muchas veces nosotros no nos gustan las cosas por ser, si nos gusta ir al grupo, porque tocan bien la guitarra y porque, no sé, hay una comunicación linda, no sé. Pero ahí me empecé a dar cuenta de que el grupo de oración no solamente era
era porque las cosas eran buenas, sino que era más personal, sino que tenías que conectarte tú. Y me empezó a gustar a servir, po, y empecé a hablar más con los servidores y me empecé a envolver más con este tema. Y me acuerdo que siempre que habían encuentros mensuales, no me gustaba ir, decía, no, mucha gente, pasaba vergüenza porque todavía seguía un poco tímido. Y en el transcurso de entre la renovación y confirmación me metí a otro grupo que es Sebas, y Sebas significa Centro Vacacional Solidario, en donde trabajan con niños, pero lo asocian a la Iglesia Católica, sino que le hacen dinámica a los niños, le hacen juegos, pero entre medio de esos juegos le hacen como dinámicas con la Biblia, con versículos, explicándole como una catequesis. Entonces, en ese tiempo aprendí mucho ¿cómo se llama? Aprendí a tenerme más confianza. Ahí se me empezó a ir un poco la timidez, porque había que hacer como un poco de ridículo, había que gritar al frente de todo, había que bailar, tirarse al piso y jugar con los niños. Y entonces, en ese tiempo me dio una idea que fue incorporar esa dinámica a confirmación. Entonces, desde el grupo nuevo que llegaba a confirmación, hice como, hice el ridículo al principio, porque empecé a hacer dinámica con los chiquillos, y también es como una estrategia de hacer que a los chiquillos les guste con algo de divertido. Y me empezó a gustar y empecé a perder la timidez, tuve más confianza, aunque igual me costaba, porque la verdad es que soy muy tímido, me cuesta mucho expresarme y hablar así como ahora. Pero la verdad es que si yo miro hace 2 años atrás, yo era así como, uff, nadie cachaba quién era o algo así, po. Y ahora ya puedo interactuar con las personas de la comunidad. Si llega alguien nuevo, puedo llegar y hablarle con toda confianza, porque he sentido que Dios actúa en mí de una manera muy linda. Y también me doy cuenta de los detalles que Dios me da, porque siempre que necesito algo o estoy débil en algo, siempre hay un detalle que parece que me dice, toma, aquí está la solución. Y yo confío plenamente que en esa solución es una solución divina que viene de ahí arriba. Y siempre he confiado en eso. También en otra cosa en donde empecé a ver conversión, fue que en mi colegio, no hay gente que sea como de iglesia, por así decirlo, que participe. Y yo empecé con un amigo con el que me junté toda la media, lo empecé a motivar, así como que, oye, ¿sabéis qué? Escuchemos estas canciones, y le metía canciones católicas, y se empezó a motivar. Y él también había hecho la confirmación, pero había quedado ahí. Y también había empezado a participar. Y fue como que empecé a evangelizar a través del curso. De repente me ponía a cantar canciones católicas en alto de la renovación. Y me quedaban todos mirando, y yo como que, no. Pero la verdad es que una experiencia hermosa. Entrar a la renovación fue un cambio brutal en mi vida. Sí, de hecho, cuando yo empecé en la renovación, mi familia me miraba raro porque no participo. Pero cada vez que yo llegaba de un retiro o de algún encuentro, llegaba con una sonrisa de oreja a oreja. Y se notaba, porque Oye, mi actitud empezó a cambiar. De ser tan introvertido a expresarme un poco más. oye, Iván, Y y esto, también fuiste a misionar en el verano, fuimos a Castro, fuimos juntos. ¿Cómo sí, fue esa experiencia de evangelizar, de misionar? la verdad es que fue mi primera experiencia evangelizando, y también en Castro tuve mi primera prédica, que la verdad es que estuve muy nervioso con esa prédica porque no tuve como una preparación tan extensa, sino que fue como instantánea, pero me entregué, me dejé llevar. Le dije al Señor, me dejo en tus brazos. Y la verdad es que cada palabra que yo dije en esa predicación no fueron palabras mías. Yo siento que si yo hubiese tenido que hablar con mis palabras, no hubiese alcanzado a decir más de 10 palabras. Pero en ese momento sentí una emoción tan grande que era como que no podía dejar de hablar y hablar y hablar. Y yo decía, en cualquier momento dejo de hablar, no sé, porque no tengo más cosas que decir, pero seguía hablando y seguía hablando y seguía hablando. Y noté como esa presencia del Espíritu Santo en mí, porque me entregué, dije, Señor, haz lo que quieras conmigo. Y la verdad es que fue una experiencia muy linda. Y me gustaría seguir misionando porque me encantó, Y que me bueno, encantó. bueno, los que te conocemos sabemos que hay un carisma que se está trabajando ahí, que es la predicación. Eh, ¿Cómo?
que sabemos, los que te conocemos, sabemos de que el Señor está trabajando en ti el carisma de la predicación. Está, Sí, se nota que te está regalando ese carisma y bueno, tienes que seguir ahí trabajando y puliendo para que tú eres joven, todavía tienes 16 años. Y bueno, oye, Iván, ¿qué le dirías a los jóvenes de 16 años, 17 años que están en el colegio? ¿Qué mensaje le darías a ellos? mira, lo que yo les diría si es que están como desmotivados, como que no quieren participar o que no conocen, solamente hay que dejarse llevar. Y Dios, como tiene un plan para nosotros de vida distinto en cada uno de nosotros, porque nos conoce con nuestros gustos, nuestras carismas, el Señor va a preparar un camino en donde te va a ir sorprendiendo. Y tampoco no tienes que exigirle como que, oh, yo quiero una conversión al tiro, sino que los tiempos de Dios son perfectos. El Señor te puede demostrar lo que te gusta adentro de la renovación, pero puede ser un camino corto o un camino largo. Quizás no te des cuenta, pero el Señor va a estar siempre ahí en tu camino. Y aunque tú estés débil en estos momentos, aunque te estés debilitando, te estés alejando, te invito a que te entregues en la mano del Señor, que no pongas resistencia, porque el que pone resistencia no deja que entre. Y si tú dejas entrar, vas a notar cambios, pero te lo digo porque a mí me ha pasado. Y eso, pues chiquillos, Qué ojalá se bueno. motiven, sigan participando. Y si es que están en un grupo y se están alejando, vuelvan a participar, inviten a sus amigos, traten de evangelizar en los colegios, aunque es difícil, es muy difícil, porque te miran raro, te ven como una persona extraña, entonces conozco esa sensación, pero yo me entregué y el Señor fue actuando, me entregó esa felicidad que tanto necesitaba y fue impactante, a mí me impactó bastante, porque mi conversión no fue como en un tiempo tan largo, sino que fue como en un año, pero yo sé que puede haber sido más largo o más corto, pero la verdad es que lo dejo todo en la mano del Señor, eso. Y bueno, yo te agradezco mucho, Iván, el haber abierto las puertas de tu casa, de tu corazón. Sé que te cuesta porque estás venciendo esa timidez, eh, pero el Señor está haciendo grandes cosas y tiene, sin duda que tiene un camino y un proyecto para ti hermoso. Yo ya lo estoy visualizando y yo sé que el Señor te está levantando como un gran líder para muchos jóvenes. Y eso me siento orgulloso, me siento contento porque veo que estoy siendo testigo de un milagro, de una obra de Dios en ti. Así que a los que te conocemos, sabemos y que te queremos, estamos contentos y ansiosos de ver a este joven que va con 16 años, el Señor lo está moldeando para ser uno de los grandes líderes para Chile. Así que desde ya agradecido, agradecido por este momento, por haber abierto tu corazón a todos los hermanos. Y bueno, decirle a los hermanos que vean este video, que lo traspasen, que pasen este video a otros jóvenes para que los jóvenes vean que ser de Dios no es aburrido, es entretenido, ¿sí? ¿Podría contar otra cosita? Sí, por favor. Que yo siento que igual fue como un milagro. Cuando yo estaba en la guatita de mi mamá, los doctores le dijeron que yo venía con problemas mentales, que iba a salir enfermito con síndrome de Down. Pero mi papá cuando supo eso, fue como que se le vino el mundo encima. Pero a mi papá es bien de fe, mi papá es súper, tiene una fe viva. Y dijo, no, mi hijo viene sano, yo sé que viene sano, y todos los exámenes decían que yo venía mal. Pero mi papá decía y convencía a mi mamá, no, si viene bien, viene bien. Y cuando yo nací, era distinto a las guaguas porque mi físico, mi cuerpo era como una gelatina. O sea, me tocaban y yo tiritaba entero así. Pero mi papá aún así con eso me encontraba sano, sanísimo. Entonces fue donde los doctores les dijo, miren, aquí tengo a mi hijo, está sano, ¿ve? No tiene problema ni nada. Me hicieron los exámenes y tenía todo en orden, no tenía problema. Y eso de la gelatina se me fue quitando con el tiempo. Pero yo digo, el Señor viene actuando desde hace mucho tiempo, desde que nací, desde que me engendró mi mamá, y ha preparado este hermoso camino que me tiene preparado. Igual tengo otra cosita. Una vez en un momento de oración en el grupo, yo estaba muy mal, me sentía muy mal, no sabía qué hacer por ciertos problemas, y me acuerdo que me arrodillé y levanté los brazos, y en mi mano derecha en un momento tenía la mano así, y esta mano se me apretó. No la podía soltar, pero esta mano la tenía normal. Y sentía como si tuviera la mano así.
la sentí así, como que alguien me hubiese dado la mano. Y la verdad es que la primera impresión fue asustarme un poco, pero después fue como que me dejé. Y al final de la oración comenté lo que me pasó y la servidora tuvo una visión de que yo estaba pasando por un momento débil, pero que adelante mío había un camino de arena, arena blanca, y que al lado del camino, o sea, yo estaba en medio del camino, y el camino tenía pasajes muy difíciles, que en donde tenía alto y bajo, pero al costado del camino, al lado derecho, estaba María, y que María me tomaba la mano. Y yo quedé impactado porque yo sentí que algo me tomó la mano. Sentí, y yo casi, bueno, me dio mucha emoción y sentí esa presencia de mi mamita. Y quedamos todos impactados. Mira, Y mira, un eso. testimonio, yo no sabía esos testimonios, no los había escuchado de ti, del nacimiento y este de María, que qué lindo. Qué lindo, yo te Sí, agradezco de verdad el regalo que nos haces de contar tu testimonio, porque sin duda que Dios te eligió desde antes del vientre de tu madre, y ya Dios tenía un propósito para tu vida. Así que, nada, pues, agradecerte a ti, a este regalo que nos das, que nos bendices a todos los que miramos este audio y este video con tu testimonio, con tu vida. Así que, gracias, Iván, muchas gracias. Estamos viéndonos en un próximo encuentro de oración cuando nos podamos juntar. Así que, ya, quiero que sigas la cuenta de mi comunidad en Instagram. ya, pues, dale. Es Espíritu Santo Quilpué. Así se llama en Instagram. Vale. Sí, Espíritu Santo Quilpué. ¿Y está en Facebook también o Ahí solo en estamos Instagram? subiendo los momentos de oraciones y todo eso. Oye, ¿está solamente en Instagram o también en Facebook? No, por ahora solamente en Instagram. Ya. Repítela. Entonces se llama Espíritu Santo Quilpué. Espíritu Santo Cristo. Ok, entonces, Iván, muchas gracias, que el Señor te bendiga, firme adelante nomás, Igual. y bueno, a todos los que nos están viendo, esperen el próximo testimonio, porque el Señor va a seguir bendiciendo tu vida como la bendijo también a Iván. Nos vemos, muchas Sí, gracias, Iván. gracias.